Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para el ingeniero Julián Alberto Simbaña, docente encargado de álgebra lineal, y para los espectadores de este video. Soy Ángel Chuncho, del primer semestre 2021B de la carrera de software del GR9. El objetivo de este video es presentar la resolución del ejercicio planteado en la hoja de trabajo de álgebra lineal. Bien, el ejercicio es el siguiente. Ejercicio 19. Nos dice que, dado X que pertenece a los reales, considere la matriz A. Y como ven, podemos apreciar aquí nuestra matriz A. Procedamos a resolver el literal A, que nos dice lo siguiente. Determina los valores de X para los cuales A es invertible. Tenemos nuevamente aquí nuestra matriz A, una matriz cuadrada de orden 3×3, y para saber si A es invertible, vamos a proceder a calcular su determinante, puesto que si su determinante es igual a 0, significa que A no tiene inversa, pero si su determinante es distinto de 0, la matriz A es invertible. Bien, procedamos a calcular el determinante de la matriz. En esta ocasión, vamos a seleccionar la fila o la columna que más nos convenga. En mi caso, he seleccionado la fila 1. Para ello, tomamos su primer elemento y a los elementos que se encuentran en la misma fila y en la misma columna, los vamos a ocultar. Los ocultamos por un momento para así poder generar nuestra matriz menor. Y a este primer elemento que hemos seleccionado va a estar multiplicando al determinante de la matriz menor resultante. En este caso, para calcular dicho determinante de la matriz menor, que es esta pequeña matriz de orden 2×2, tenemos que multiplicar los elementos que se encuentran en la diagonal principal. En este caso serían estos. Los multiplicamos y debemos siempre tener en cuenta que a esos productos los vamos a restar. Siempre van a estar restándose con el producto de los elementos de la diagonal secundaria, tal y como lo tenemos aquí identificados con colores. También debemos tener en cuenta que los elementos, en este caso el primer término, para calcular el determinante de una matriz de orden 3×3, el primer término va a tener signo positivo, es decir, va a tener el signo más, y el segundo término va a tener un signo negativo. Siempre vamos a colocar un menos en el segundo término. Y para el tercer término tenemos otra vez un signo positivo. Eso es algo que debemos tener en cuenta a la hora de calcular el determinante de una matriz 3×3. Bien, de ahí el resto, para seguir calculando el determinante, procedemos de la misma manera que con el primer elemento. Ahora vamos con el segundo elemento y vamos a ocultar los elementos que se encuentran en la misma fila y en la misma columna. Y como ven, los elementos que nos quedan libres son los elementos que pertenecen a la matriz menor. Calculamos nuevamente su determinante, como lo tenemos colocado aquí. Y ahora vamos con el otro elemento de la fila 1. En este caso sería esta X, que como vemos tenemos acá multiplicando al determinante de la matriz menor, que resulta al tapar todos estos elementos que se encuentran en la misma fila y la misma columna. Bien, una vez realizado este proceso, lo que nos queda simplemente es desarrollar todos esos términos que nos han salido resultado de calcular el determinante. Los vamos desarrollando, los simplificamos hasta tener la siguiente expresión, que en este caso es 3x más 1. Y como el enunciado nos decía que x pertenece a los reales, entonces a este determinante obtenido lo vamos a igualar a 0. ¿Por qué igualamos a 0? Bueno, lo igualamos a 0 porque, como habíamos dicho anteriormente, si el determinante de la matriz es igual a 0, entonces la matriz no tiene inversa. Para lo cual procedemos a despejar x y nos va a dar igual que x va a tener un valor de menos 1/3. Entonces podemos concluir que si x es distinto de menos 1/3,
el determinante de A, por ende, va a ser distinto de 0, por lo cual la matriz A va a tener inversa. Entonces, la matriz A va a tener inversa siempre y cuando X sea distinto de menos un tercio. Ahora vamos con el literal B, que nos dice lo siguiente. Para los valores de X obtenidos en el literal anterior, utilizando la matriz adjunta de A, obtenga la inversa de A. Y tenemos nuevamente aquí nuestra matriz A. Pero como nos dice, utilizando la matriz adjunta de A, vamos a utilizar la siguiente expresión. Que la adjunta de la matriz A va a ser igual a la transpuesta de la matriz de cofactores. Y para calcular la matriz de cofactores procedemos de la siguiente manera. Aquí observamos a nuestra matriz A y vamos a recordar que para calcular el cofactor I y J de nuestra matriz A va a ser igual a menos 1 elevado a el número de fila más el número de columna y toda esta expresión multiplicado por el menor I y J. ¿Qué nos quiere decir esta expresión? Pues podemos concluir que si la sumatoria del número de fila y el número de columna es par, su signo se va a conservar. Pero si la sumatoria que tenemos aquí es impar, el signo debe cambiar. Es por ello que podemos concluir que en esta matriz de aquí podemos identificar qué elementos cambian su signo o qué elementos se mantienen con su signo. Para ello vamos a realizar los cálculos correspondientes. Bien. Para el cofactor que se encuentra en la fila 1 y columna 1, que sería el cofactor de esta posición, realizamos de la siguiente manera. Ocultamos los elementos que se encuentran en la misma fila y en la misma columna. Los ocultamos. Pero ahora solo vamos a tener en cuenta la matriz menor resultante. Ya no tenemos en cuenta lo que sería el elemento de la posición seleccionada. Solo a la matriz menor. En este caso sería esta matriz. Calculamos nuevamente su determinante y obtenemos la siguiente expresión, que es 2x más 1. Y hacemos de la misma manera con todos los otros elementos, para así calcular el cofactor, todos los cofactores de nuestra matriz A. Hacemos de la misma manera y ya tenemos aquí todo listo, los cofactores de nuestra matriz A. Y recordando lo que mencionábamos anteriormente, qué elementos cambiaban su signo y qué elementos mantenían su signo, los ubicamos acorde a su posición y acorde a su signo. En este caso, el de la posición 1, 1, su signo se mantiene. Es por eso que lo dejamos tal y cual como nos salió en la operación del cofactor. Pero si observamos el elemento de la fila 1 y la columna 2, observamos que nos salió como resultado X. Sin embargo, al recordar la expresión utilizada para calcular el cofactor, vemos que tiene el signo menos, entonces su signo debe cambiar. Es por ello que lo colocamos como menos X. Y así sucesivamente con el resto de los elementos. Luego, como la adjunta de A va a ser igual a la transpuesta de la matriz de cofactores, calculamos la transpuesta de esta matriz de cofactores y va a ser igual a la siguiente matriz. Y con esto hemos calculado la matriz adjunta de A. Ahora vamos a calcular la inversa de A, aplicando la siguiente expresión. Nos dice que la inversa de la matriz A va a ser igual a 1 sobre el determinante de la matriz A, dicho determinante que calculamos en el literal A, multiplicado por la matriz adjunta de A. La matriz adjunta de A que hemos calculado hace pocos segundos. Y nos va a quedar como resultado lo siguiente. La inversa de A va a ser igual a 1 sobre 3x más 1 multiplicando a su matriz adjunta. Y con ello calculamos su inversa. Y obtenemos lo siguiente. Esta matriz de aquí es la inversa de A. Recordando que X debe ser distinto de menos un tercio. Y con esto hemos calculado la inversa de A.
Esto fue todo. Espero que les haya gustado la resolución. Muchas gracias.